Bueno, nada, aquí estamos. Ahora vamos a continuar con la tercera parte, institución de la Cena del Señor, el cual se halla en primera de Corintios, número 11, amén. En los versículos que estén ahí, que correspondan a la Cena del Señor, desde el 23 al 26, como abuso de la Cena del Señor, tomando la cena indignamente. Todos estos versículos corresponden a institución de la Cena del Señor, amén. Bueno, para el que pueda entrar en esta tercera parte, yo le sugiero, yo le aconsejo que se vaya primero a la primera parte, amén, que ya hemos hecho, que se vaya a la segunda, entonces entra a la tercera, amén, para que siga siendo edificado y se ponga, vaya en unión con nosotros, porque si no ahora mismo yo podría estar hablando de unos temas que usted se puede encontrar extraños, ya que aquí yo voy a entrar a preguntas y dudas que uno pueda tener con la institución de la Cena del Señor. Amén. En la primera parte hago un repaso, ¿vale? En la primera parte, institución de la Cena del Señor, primera de Corintios, desde del 11 al 17, amén. Hemos estudiado los Mateo, Marcos, los Evangelios, Lucas, Juan, amén. Hemos ido a Hechos, hemos ido a Génesis, hemos estado en Éxodo, hemos estado en Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Segunda de Reyes, Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías. En Nehemías hasta ahí hemos llegado, amén. He hecho un resumen, amén, de todo lo que hicimos en la primera parte y en la segunda parte. Y ahora vamos a hacer la tercera parte, que para usted poder entender lo que ahora vamos a hablar, tiene que hacerse la primera y la segunda parte. Primero, porque si no, lo que podemos hablar aquí le puede parecer extraño o raro y blasfemar en contra de la persona. Amén. Que Dios ponga a dar su palabra. Amén. Si es una persona que está guiada por el Espíritu Santo de Dios, podría usted encontrarse blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo me considero una persona que habla que anda y que está hablando por la guianza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque yo no predico, no hago estos estudios con mi propia palabra, sino que yo aquí me baso en la Biblia. Amén. Todo es en la Biblia. Así que si usted algo le parece que está raro de mí, váyase a las Escrituras, porque podría estar pecando contra el Espíritu Santo de Dios. Amén. Toda blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Amén. Así que antes de usted pensar que yo digo algo raro, haga los estudios. Estudie, métase con el Señor, ayune, ore, busque en el Señor y el Señor va a mostrar la verdad. Amén. Así como me la mostró a mí, se la ha mostrado a muchos, a usted también, porque el Señor no hace acepción de personas. Amén. Preguntas o dudas. Amén. Institución de la Cena del Señor, la tercera parte, preguntas o dudas. Existen preguntas y dudas que tenemos con la cena respecto a este estudio de la Cena del Señor. Amén. Porque yo misma pasé por ello. Amén. Yo misma pasé por ello y sé que sí, que existen, tenemos preguntas, tenemos dudas. Y los niños participan de la Cena del Señor. Esta podría ser una pregunta y una duda que usted tenga. Amén. Los niños participan de la Cena del Señor. Amén. Vamos a ver qué le voy a decir. Vamos a ver qué le voy a decir, como así el Señor me lo ha enseñado. Los niños, por ejemplo, yo cuando comencé visitando las iglesias, yo fui a iglesias donde a mis hijos le dieron la cena. Yo fui a iglesia donde se la dieron, yo fui a otra donde no se la daban. Amén. Luego yo pregunté al Señor, amén, porque yo escuché una prédica que decía que los niños no pueden tomar, los niños no pueden tomar. Y yo le pregunté personalmente al Señor y yo esperé la respuesta del Señor y el Señor me la confirmó como entre 3 o 4. Como entre 3 o 4 me la confirmó el Señor, porque Señor, cuidado si estoy equivocada, el Señor, la respuesta que me da el Señor, los niños pueden participar de la Cena del Señor, es sí. Esa fue la respuesta que yo recibí del Señor. Amén. Aunque yo estaba dispuesta que si los niños no podían participar, no se la iba a dar. Amén. Pero el Señor me dijo, me enseñó, me reveló. Amén. Que así como yo instruí a mis hijos en el camino del Señor, mis hijos están siendo instruidos en el camino del Señor desde pequeño. Mis hijos comen todo lo que es de Dios. Están ahí, están predicando su palabra, están aprendiendo, están leyendo. Amén, se están congregando con el Señor. Pero a la hora de la cena, no, ustedes no, vosotros no. A la hora de la cena del Señor, vosotros no. Eso no está bien delante del Señor. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque tu hijo, amén, está participando de la palabra. Tú lo estás congregando. Ahora, si tú no lo estás congregando es diferente. Que tu hijo no va a la iglesia, dice yo no voy, pero mientras tu hijo te bajo tu tutela, tu hijo tiene que ir donde tú lo lleves. Tu niño viene pequeño, tiene que ir donde tú le lleves, tiene que coger la palabra. Tu hijo no se compra su ropa solo o sola. Tus hijos no se mantienen solos. Entonces, ¿dónde lo vas a llevar? Donde tú te estás congregando, donde se le da la palabra, ¿verdad? Entonces, tus hijos participan de la palabra. Están siempre ahí. Los niños son una esponja. Pero a la hora de la cena, vosotros no. Eso estaba mal. Eso está mal delante de Dios. La Pascua es una ofrenda al Señor. La Pascua es un sacrificio al Señor. La Pascua es el cuerpo del Señor. La Pascua es la cena del Señor. La Pascua es la iglesia del Señor. La Pascua somos nosotros mismos. Entonces, un niño va a tomar la cena indignamente. Los niños, dice el Señor, que de ellos es el reino de los cielos. Los niños entran al reino de los cielos. Los niños no tienen la entrada prohibida al reino de los cielos. Amén. Ahora, hay una edad en que un niño ya comienza a madurar y sabe lo que es el bien y es el mal y le da igual y lo practica. Eso ya es diferente. Pero un niño que se esté criando bajo tu tutela en el estado de inocencia, que todo lo que está cogiendo es Cristo. Entonces a la hora del sacrificio, de tú presentarle la ofrenda, el niño no ofrenda, tú no enseñas a tu hijo a ofrendar. No le enseña la misma palabra, hemos venido haciendo los estudios en la primera parte y en la segunda parte, la misma palabra que nos enseña que las mujeres y los niños, todos participaron del sacrificio. No vas a encontrar un solo versículo que diga los niños se sacaron. Los niños no se sacan de la ofrenda, de esta ofrenda, porque es una ofrenda al Señor. Se le está enseñando a ofrendar al Señor. Se le está enseñando a que se una al cuerpo, a que él o ella es de la iglesia del Señor. Amén. Esto no lo sabía yo, esto me lo enseñó el Señor. En primera persona me lo enseñó el Señor, porque yo, a la iglesia que a mí me permitían le daban la cena a los niños, se la daban. Amén. Pero en la iglesia que no me lo permitían, no se lo permitían. Y el Señor, yo le pregunté al Señor, porque yo escuché de verdad que los niños no pueden participar los niños no pueden participar porque te lo dicen. No pueden participar de algo así. No, eso es sagrado. Los niños son el cuerpo también de Cristo. Los niños están en la inocencia. De ellos es el reino de los cielos. Amén. Están en la inocencia. Que ellos tomen la cena y de la sangre, lo que están tomando es la unión. Ellos lo que están es unido al cuerpo. La sangre ellos lo que están es bebiendo el vino que representa la vida del Señor, que representa la sangre del Señor. Amén. Están participando de este nuevo pacto. Amén. En el Antiguo Testamento no se puede encontrar una sola escritura donde diga que a los niños se les dejó fuera. Es un sacrificio a Dios, una ofrenda a Dios. Tú estás enseñando a tu hijo, a tu hija a ofrendar. Así me lo enseñó Dios, porque yo también tuve duda de que esto no se hacía. Amén. Tú estás enseñando a tu hijo, a tu niño desde pequeño. Por ejemplo, tú que estás en la iglesia, te casas y tienes un bebé en tu vientre. Mientras tú comes ese pan, participa de la cena del Señor y bebe la sangre del Señor, estando en la iglesia y tu vientre así, ¿qué está haciendo esa criatura adentro? Si ellos se nutren de lo que nosotros comemos, la está comiendo. Entonces cuando sale, no, tu niño no, tú no la puedes comer. Yo no digo que un niñito pequeñito que está con la leche, pues tú no vas a coger, toma el vino. No, pero ya cuando tú comienzas a darle la palabra, que la coma, que la discierna, decirle quién es Dios, quién es Jesús, el precio que Él pagó por nosotros. Cuando ya tú comienzas a explicarle, cuando se te congrega cada fin de semana, o sea, cuando se te congrega, ¿verdad? Cuando se te junta, cuando está ahí contigo, no lo vas a sacar a la hora de la ofrenda. Es una ofrenda al Señor. Él también, ese niño o esa niña, es una ofrenda. Ellos ofrendan, le estás enseñando a ofrendar al Señor. Le estás enseñando a participar del nuevo pacto en su vida, en su sangre. No estás en pecado. Porque yo me puse a cuenta con el Señor y yo le dije, Señor, si estoy en pecado,
yo voy a dejar esto y el Señor me lo mostró y me lo confirmó y me lo reconfirmó y me reconfirmó porque yo quería tener una respuesta clara y así como yo te estoy hablando fue como el Señor me transmitió todo. Mira, por ejemplo, la gente que está en la calle, amén, que no conoce al Señor. Oye, yo cuando estuve en la calle tomaba cervezas con los, por ejemplo, yo no fui muy tomadora, pero por ejemplo, hay gente que es muy tomadora y toma cerveza y toma alcohol y cosas así, ¿no? En sus embarazos. ¿No le está transmitiendo todo eso al niño? Y que luego muchos niños nacen con enfermedades. Muchos niños traen en su sangre el alcoholismo de un padre o de una madre y luego son alcohólicos, porque todo se le transmitió en ese embarazo. Entonces, cuando nacen, cuando ellos comienzan a caminar y así ya, no cogen el alcohol, no cogen el tabaco, de lo que tú le dabas, lo cogen luego. Entonces, si cuando tú le das de Cristo en tu embarazo, le das de la sangre, le das del pan, lo estás enseñando, desde el vientre lo estás enseñando, y cuando salen, cuando ya dejan, cuando tú lo detestas, que dejan la leche, ya tú le enseñas. Ya tú le enseñas la ofrenda a Dios, esta es la ofrenda, nuestro Dios le habla. Ahora, un niño que no está en la palabra, que tú no lo tienes en la palabra, que el niño se te niega, que el niño te es rebelde, que el niño no quiere participar de nada del Señor, pues por supuesto que tú no vas a venir a tomar esta ofrenda, eso no. Pero un niño que te está metido en la iglesia, que te está ofrendando, niños que Dios lo usa desde pequeño, adorando, predicando, cantando. Niños que desde pequeños están ahí y que tú le vas enseñando quién es Dios y que no están practicando el pecado, que no están practicando la maldad porque tú le estás enseñando que las cosas malas no son de Dios. Y lo que te están practicando es el bien. Entonces a la hora del sacrificio, de la cena, tú lo vas a apartar. Si haces eso, está mal. Amén. Yo no voy a decir que te vas a perder por eso, sino que tienes que buscar en el Señor, que el Señor te muestre la verdad, como me la mostró a mí. Amén. Como me la mostró a mí, como el Señor me enseñó que mis hijos también son la iglesia. Tú eres la iglesia, pero tus hijos, aunque estén pequeños, son la iglesia. El cuerpo que tú comes simboliza mi iglesia. Entonces, a tu pregunta o a tu duda, ¿los niños participan de la cena del Señor? A mí lo que Dios me mostró es que sí. Un niño que esté en el Señor, que tú lo estés amonestando en la doctrina del Señor, desde que tú lo detestas, él participa de esta Pascua, de esta ofrenda, de esta fiesta a Dios, desde que tú lo detestas. Un niño que tú no lo estés criando en la doctrina del Señor porque el niño no quiere, porque el niño desde pequeño se te pone con una rebeldía terrible. Pues no, porque si no participa de lo santo, de lo bueno, tampoco va a venir a participar de la ofrenda. Pero un niño que tú lo estás amonestando en el camino del Señor, tiene que estar bautizado. Ya sabéis que los niños no se bautizan. El que está en esta doctrina sabe que los niños no se bautizan. El niño está en la inocencia, de ellos es el reino de los cielos. Dejar a los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, él está en la inocencia, él o ella están en la inocencia. Ahora, cuando ya tienen una edad que comienzan a tener un discernimiento entre el bien y el mal y ya sabiendo lo que es el mal, lo practican, ya ahí es diferente. Ahí hay que amonestar al niño, hay que hablar, hay que decirle, estás haciendo esto no se hace, no puedes participar de la cena porque estarías indignamente participando de ella, y se le explica y se le habla, pero ya el niño lo va a saber porque desde pequeño tú le estás dando doctrina. Por eso los niños no es bueno que solo se conformen con la doctrina del domingo. Los niños necesitan doctrina en su casa también por sus padres, para que ellos lo vayan entendiendo todo desde pequeño. Amén. Los niños participan de la cena del Señor de acuerdo a las escrituras. Como las mujeres y los niños se sacrificaban la víctima, como las mujeres y los niños participaban y todo el mundo, y Dios nunca dejó a los niños fuera, sí se puede. Sí, con el permiso que me dio a mí el Señor, es el permiso que a ti también te da. El niño está en la inocencia, pero siempre aclarando estos puntos. Un niño que está rebelde y que no te coge la doctrina y que no coge nada, pues no le vas a dar, no va a participar del cuerpo, de la ofrenda del Señor. Pero un niño que tú lo tienes amonestando desde pequeño, desde que tú lo detestas, es la ofrenda, lo estás enseñando, lo estás instruyendo. Instruye al niño en el camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Sí puede participar. Desde pequeño tú lo estás instruyendo en el camino y cuando él fuera viejo, no se apartará de él. Se va a acordar, ay, la ofrenda, ay, cuidado, ni se me ocurra hacer algo malo, que yo estoy en santidad delante de Dios. Yo no puedo hacer eso no es de Dios. Si no me quedo fuera de la ofrenda, de la fiesta que le celebramos al Señor. Amén. Un niño puede participar con estas
bajo o con estas explicaciones que yo te estoy dando, así como el Señor me lo transmitió a mí. Amén. Si aún así tienes duda, métete en ayuno, oración, en búsqueda en el Señor. No lo hable con nadie, porque el enemigo engaña y Dios te va a mostrar la verdad, así como me la mostró a mí. Amén. Otra duda, otra pregunta o duda que puedas tener. ¿Cómo tengo que estar delante de Dios para participar de la cena del Señor? ¿Cómo tengo que estar delante de Dios para participar de la cena del Señor? ¿Cómo tienes que estar? En santidad. ¿Qué es la santidad? Por las Escrituras, en la segunda parte que hemos hecho, la institución de la cena del Señor, apartado de toda la inmundicia de la tierra, apartado de todo lo inmundo. Tiene que estar delante de Dios para celebrar de esta Pascua. Tienes que estar en santidad, tienes que vivir una vida en santidad. La santidad es apartarse de todo lo del mundo. Amén. Una vida en santidad tienes que vivir para participar. No puedes ir a la iglesia el domingo y el lunes vivir una vida de mundano. Eso no es santidad. No puedes ir a la iglesia, vamos a suponer, 3 veces a la semana y luego los días que no vas, en inmundicia. No, así no puedes estar para participar. Tú eres santo cuando vas a la iglesia y cuando tú sales de la iglesia en la semana, tú sigues siendo santo y tú vives una vida en santidad. La inmundicia ya no son para ti. Amén. Así tienes que estar delante del Señor. Amén. Ser bautizado, amén. Se supone que si vas a participar de ella es porque aceptaste a Cristo, confesaste tu pecado, te apartaste de ello, estás en el camino de perfeccionándote cada día en la palabra del Señor. No puedes estar en un matrimonio y ser casado nuevamente si esa persona no ha muerto, porque el divorcio lo separa la muerte. Amén. El final del matrimonio es la muerte, porque la palabra dice que es hasta que la muerte los separe. Así que si estás en otro matrimonio y ya tuviste otro matrimonio, no puedes participar de la cena del Señor estando en pecado. Amén. No, bajo ningún pecado. Amén. Ningún pecado que pudieras estar practicando puedes participar de esta ofrenda a Dios, porque es ofrendando a Dios, entonces tu ofrenda está inmunda. Amén. Tu vida está inmunda, tú estás inmundo delante de Dios. Ningún pecador puede participar de esta cena. Primero tiene que haber un paso de confesar al Señor, bautizarse, apartarse de todas las inmundicias de la tierra. Amén. Y revisar qué pecado puedo hablar con tu pastor, si son de santidad, si practican la santidad, porque hay muchos que no la practican. Esto podría ser pecado, esto me puede impedir si no tienes experiencia. Amén. Y participar de la ofrenda del Señor, estando en limpio, santo delante de Dios. Amén. Ya ve como las Escrituras también lo dice, que se limpiaron de las inmundicias de la tierra. Amén. Otra pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta o duda. ¿Cuál es el lugar correcto para participar de la cena del Señor? Amén. ¿Cuál es el lugar correcto para participar de la cena del Señor? El lugar correcto, según las Escrituras, según uno dice el Señor, es donde Él pone allí su nombre. Amén. Donde se predica su palabra, donde se predica en santidad, ahí es donde tú la vas a celebrar, donde Él tiene su nombre puesto. Amén. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si tú te congregas en una casa, amén, por el hecho de que en el pueblo donde está no hay iglesias, o las iglesias que hay ya son mundanas, te estás reuniendo con un grupo porque saliste de la inmundicia que se practicaban en esa iglesia, pues con ese grupo que te estás reuniendo, así sea poquito, porque dice el Señor en su palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Con ese grupito que tú te estás reuniendo, ahí tú te tomas tu cena del Señor, ahí, porque ahí está el nombre del Señor. Pero donde el nombre del Señor no va a estar, es donde una iglesia donde se esté practicando la mundanalidad, donde la iglesia esté inmunda, ahí el nombre del Señor no está. Apártate de ahí. Amén. No importa que la iglesia sea pequeña donde tú estás, la iglesia eres tú. El lugar es un local, la iglesia eres tú. Tú te santificas y te juntas con los hermanos que tenga que estar. Si estás en un pueblo donde no hay iglesia, o si las iglesias están perdidas, y la que se practica santidad te queda a 3 o 4 horas, pues reúnete con lo que pueda y practica la cena del Señor, amén, en santidad. Es lo único que te pide el Señor, en santidad, amén. Un lugar donde te he puesto tu nombre, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí esté yo en medio de ellos. Ahí va a estar el Señor con vosotros, amén.
No importa lo poquito que sean, el Señor lo que quiere es calidad, lo que quiere es santidad, no una iglesia grande y llena de mundanalidad. Santidad, ahí va a estar el Señor. Amén. 2 o 3, como si son 2 y como si eres tú solo. Ahí va a estar el Señor contigo, porque el Señor sabe, conoce la situación en la que te encuentras. Amén. Y el Señor mismo te va instruyendo. Continuamos con las escrituras. Con las escrituras, no, perdón, con las preguntas y dudas. Déjame irla pasando para no... Vale, ya hice esta. ¿Cuál es el lugar correcto? Amén, ya hice cuál es el lugar correcto. ¿Qué vino a usar para la cena del Señor? Amén. ¿Qué vino a usar para la cena del Señor? Normalmente para lo que debemos de hacer es usar un vino dulce, o sea, un zumo de uva. Amén. Es lo que debemos usar. El vino, amén, tiene que ser dulce. Amén, tiene que ser dulce. Hay que tener cuidado con lo que se va a usar. Ahora, amén. Ahora lo voy a explicar un poquito, pero el vino es una experiencia que viví. Amén. El vino es dulce, el vino es un zumo de uva. No es un vino de esto que se toman con alcohol. En el Señor no se toma alcohol. Amén. Siguiente pregunta o duda. ¿Pan o galleta para la cena del Señor? Si tienes la duda o la pregunta, ¿pan o galleta para la cena del Señor? Amén. El Señor instituyó un pan, lo partió un pan. Amén. No fue galleta, fue un pan. Lo correcto es que tú tomes un pan, como lo hizo el Señor. Todo lo hacemos en ejemplo del Señor. Un pan, una galleta no es un pan. La galleta es seca, dura, y el pan tiene su masa. Amén. Representa un cuerpo. Amén. Continuamos. El pan puede ser con levadura. El pan puede ser con levadura. Amén. En todas las fiestas que se han celebrado, el Señor nos enseña que el pan tiene que ser sin levadura. Amén. Porque es un pan de aflicción, recordando, haciendo memoria de cómo Dios te sacó del mundo. Amén. Sin levadura tiene que ser el pan. El pan lo puedes comprar tú en un lugar que te lo hagan o tú misma lo haces. Amén. Tú misma lo haces. Tú buscas la receta y haces el pan. Amén. El pan no es un obstáculo. Que no tenga levadura. Todos los panes tienen levadura. Tú lo haces. Amén. Tú coges harina, aceite, sal, agua y haces tu pan. Amén. ¿En qué horario se celebra la cena del Señor? Amén. ¿En qué horario, si tienes la duda o la pregunta o duda, ¿en qué horario se celebra la cena del Señor? En el horario de la noche. Amén. El horario de la noche. Amén. Porque yo también participé de iglesia que era en cualquier horario. No es así. El Señor mismo participó de la cena en el horario cuando caía el sol. Amén. A la puesta del sol. Los judíos, el pueblo de Israel, cuando caía el sol. En Hechos 20 vemos que los apóstoles también y los discípulos que habían en Hechos 20 también a la puesta del sol, cuando se va el sol, la noche, la cena. Además, el mismo nombre lo dice, es una cena. No es un desayuno, no es el desayuno del Señor, no es el almuerzo del Señor, no es la merienda del Señor. Entonces tiene que ser de noche. Amén. ¿Cuándo es la noche? A la puesta del sol. Cuando el sol se va, ya tú te comienzas a reunir, a preparar, a dar la palabra y la cena. Amén. Una cena, la cena del Señor. Amén. Si tienes duda en qué horario, este es el horario correcto. Como lo hicieron ellos, como lo practicaron el pueblo de Israel, los judíos, como lo practicó el Señor también, el Señor Jesús la noche que fue entregado, de noche. En Hechos 20, los discípulos, de noche. Amén. Así como lo practicaron ellos, nosotros también seguimos este ejemplo, porque nosotros no somos ni más ni menos. Si no puedo celebrarla en ese día, ¿qué hago? Si no puedes celebrar la cena en el día, amén. Normalmente el día que se celebra la cena del Señor es el primer día de la semana, pero se está haciendo el primer domingo de mes por las iglesias, amén. Si no lo puedes celebrar, en las escrituras el Señor nos enseña también que cuando ellos no pudieron celebrarlo el primer mes, Dios le dijo que lo celebraran el segundo mes, en la misma fecha, le dio los días, la tarde, la hora. O sea, no es un obstáculo que no puede porque te encuentres enfermo, porque te halles lejos de viaje. El Señor dice que si no puedes ir, el siguiente, o sea, el siguiente domingo. O sea, pero no es que se celebra el siguiente domingo, sino que son cosas por las cuales hay alguien que no pueda. Y entonces el Señor te
en la palabra te dice, si no pudiste este primer mes, el segundo de mes, en los mismos horarios, tocando los mismos días, amén. Y así mismo es, que estás enferma, que estás lejos, estás de viaje, el siguiente, amén. Pero siempre en orden del Señor, hablando con el Señor, preguntando al Señor, amén. Continuamos. ¿Es pecado no participar de la cena del Señor? Una pregunta, una duda que tú puedas tener. ¿Es pecado no participar de la cena del Señor? El Señor nos enseña en su palabra, amén, que lo hemos estudiado ya en la segunda parte, que los que no participaban de ello, los que estaban inmundos, lejos o de viaje, no podían participar de ella, y el Señor le concedía que lo hicieran el siguiente mes, pero los que estaban limpios y por sus narices, por decir así como, no voy a participar, eran cortados del pueblo. Entonces, ¿estás en pecado? Sí, estás en pecado. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si no participas de la cena del Señor, tú estando bien, primeramente, porque si estás mal ya es distinto, pero si tú estás bien, porque tú digas, ay, no me apetece, estás mal delante de Dios, porque es una ofrenda a Dios que tú vas a ofrendar, es en memoria de lo que el Señor hizo por ti. Es una ofrenda, amén, a Dios, es tu ofrenda, es la unión con el cuerpo y con la sangre, con la vida del Señor. Entonces tú estás desunido al cuerpo, estás desunido a la sangre, estás desunido a la iglesia. Entonces sí, claro, estás en pecado si no participas de ella, claro que sí, estás mal. Si estás mal porque tienes problemas, como he dicho, problemas afuera, y tú estás en pecado, pues no, eso es distinto, pero estoy hablando en el caso de que la persona se halle perfectamente en condición y diga, no me apetece, estás mal. Amén. Estás en desunión con el cuerpo, no estás participando de esta ofrenda que se le hace al Señor, de esta Pascua, y estás mal. Amén. Sí, estando bien y no hacerlo está mal. Amén. Continuamos, dudas o preguntas. Amén. ¿Qué ropa me pongo para el día de la cena del Señor? Amén. Una pregunta, una duda que tú puedes tener. ¿Qué ropa me pongo para el día de la cena del Señor? ¿Qué ropa ponerte? Amén. La ropa que debes de ponerte es la misma que tú llevas siempre. Tú eres cristiano dentro y fuera de la iglesia. Tu vestimenta no va a cambiar. Si tú eres cristiano el domingo, también tú tienes que ser cristiano el lunes, el martes y el miércoles. Y todos los días de tu vida tienes que ser santo. Amén. O sea que tu ropa tiene que ser una ropa que muestre pudor y va a ser tu ropa de siempre. Tú ya cuando conoces las escrituras, cuando ya estás en el camino del Señor, tú dejas toda esa ropa que tú usabas del mundo, desnuda. Entonces, ¿qué ropa tú vas a usar ya siempre? Una ropa con pudor y modestia, en santidad. Amén. No es que te vas a comprar un traje especialmente para ese día. Ni el vestido tiene que arrastrar la iglesia, no. Se trata de que tu ropa sea la misma que tú siempre usas, en santidad y en modestia. Amén. En pureza. Amén. Caminar en pureza. Amén. Esa debe ser tu ropa, pero la de siempre. Amén. Continuamos con las escrituras. Perdón, las escrituras no. Preguntas o dudas. Déjame pasar un poquito para no... ¿Cuántas veces al año se celebra la Cena del Señor? Amén. Una pregunta, una duda que tú puedes tener. ¿Cuántas veces al año se celebra la Cena del Señor? ¿Cuántas veces al año se celebra la Cena del Señor? Amén. El Señor dice en su palabra, amén, que todas las veces que bebieres este pan y comieres que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, todas las veces. O sea, el Señor no te pone una condición de un año. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento sí se le puso anual, amén. Ellos lo hacían anual, ellos lo hacían el primer mes, Dios estableció el primer mes, día 14, amén, las 2 tardes. Pero en el Nuevo Testamento el Señor dice toda la vez, no estableció un mes, pero sí estableció un día, primer día de la semana, amén. En el Antiguo Testamento, el mes, una vez al año, amén. En el Nuevo Testamento es distinto, el primer día de la semana. Imagínate, ¿cuántos primer día de la semana tenemos? En el mes tenemos 4 primer día de la semana, ¿verdad? Entonces, el Señor no nos pone por año, ni por meses, sino que es el primer día de la semana. Amén. Ahí ya tú vas a decidir si lo vas a hacer semanal, quincenal. Ahí ya tú vas a decidir. Eso es una comunicación, ya es una relación entre tú y Dios. Amén.
La mayoría de la iglesia lo están haciendo el primer domingo de mes. Dios no estableció el primer domingo de mes. El Señor estableció el primer día de la semana. Igual que le estableció al pueblo de Israel en el primer mes del año. A nosotros, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el primer día de la semana. Al Antiguo Pacto, primer mes del año. Entonces, el Señor no ha establecido el primer domingo de mes como está establecido en las iglesias. No es el primer domingo del mes. Es el primer día de la semana. Amén. Ese es el horario. ¿Que lo vas a hacer cada primer día? Eso ya es una relación entre tú y Dios. Tienes que buscar del Señor y que sea el Señor mejor guiándote. Amén. El Espíritu del Señor. Pero que no tiene que ser una vez al año. Lo que te quiero dejar claro es que no tiene que ser una vez al año, ni una vez ni el primer domingo de mes como está establecido, porque el Señor no estableció primer domingo de mes, estableció el primer día de la semana, y en Hechos 20 los apóstoles también lo hicieron así. El primer día de la semana se juntaron para comer el pan. Primer día de la semana. Amén. Vamos a continuar con preguntas y dudas. ¿Qué día se celebra la Cena del Señor? El primer día de la semana. No es el primer domingo de mes. Es el primer día de la semana, como lo hicieron los apóstoles, que se reunían el primer día de la semana y participaban de esta ofrenda, porque es una ofrenda. Pueblo de Israel, una vez al año. ¿Cuándo lo hacían ellos? Una vez al año. Entonces, hay iglesias en estos tiempos que lo están haciendo una vez al año, 2 veces al año y 3 veces al año. Porque dicen que eso no se toma así por así, entonces están siempre mal delante de Dios. Siempre están mal delante de Dios. No, el Señor estableció el primer día de la semana. ¿Amén? Continuamos. Vale. ¿Puedo prohibir que alguien participe de la cena del Señor? Amén. Una pregunta, una duda que tú puedes tener. ¿Puedo prohibir que alguien participe de la cena del Señor? Amén. Prohibir no se debe de prohibir. Prohibir no. Pero la escritura, la palabra, tú la tienes que dar. Y por la palabra la persona va a entender si puede participar de ella o no. Pero tú no eres quien para prohibírsela. Amén. Porque el Señor derramó su sangre por todo, su vida por todo. Amén. Entonces tú no eres quien para prohibírsela, pero sí le puedes dar la palabra, y si esta persona está mal, esta persona va a retroceder ella misma, se va a examinar, se va a probar y va a ver que está mal y ella misma se lo va a prohibir, pero no tú que se lo prohíbas. Amén. Tú le das la palabra y la persona tiene que tomar su propia decisión. Amén. Si la persona estando mal delante de Dios, delante del cuerpo, y sabe que está mal y participa de ella, ya es algo entre ella y el Señor, pero tú cumpliste con darle la palabra. Ahora que esta persona te confiesa un pecado del cual no se ha apartado y te dice, puedo participar de la cena, estoy en este pecado, pero no pasa nada porque participe. Entonces tú le dices, sí, participa. Entonces tú estás mal, porque tú ahí le tienes que decir, no puede. Ahí sí que le puedes prohibir, no puedes. O sea, obligarla no. Amén, porque prohibir es como obligar. No lo vas a hacer. Si no, le dices, no lo puedes hacer porque estás en esto. Y de esto delante de Dios no lo puedes hacer. Amén. Y ahí tú vas a ayudar a esa persona, la vas a aconsejar y esa persona no va a participar de ella. Amén. Pero prohibir no. La palabra, ¿estás así? No lo hagas porque estás así y esto estás mal delante de Dios, no lo hagas. Amén. Y esa persona va a ser detenida de estar participando indignamente de la cena del Señor. Pero llegar a una persona, no, tú no, vosotros no, porque vosotros acabáis de llegar, como lo viví yo en una iglesia, ¿eh? Fue una iglesia que fue así, no, vosotros no, vosotros acabáis de llegar. Amén. Sin conocernos, sin saber si estaban en santidad o no, pero para ellos, a su juicio, nosotros no estábamos en santidad. Amén. Vosotros no. Entonces, prohibirla no debes de prohibirla, pero con la palabra sí, hablarle. Y si hay alguien que está mal, va a retroceder. Amén. Con la misma palabra trabaja en la mente y lo hace retroceder. Otra pregunta o dudas que puedas tener. Sin santidad no puedo participar de la cena del Señor. Amén. Sin santidad no puedo participar de la cena del Señor. Claro que no. Sin santidad nadie verá al Señor. Seguí la paz y la santidad.
con la cual nadie verá al Señor. Si tú no te has apartado del pecado, de las inmundicias de la tierra, tú no puedes participar de este acto, porque este acto es una ofrenda al Señor y tu vida tiene que estar, tu vida tiene que estar en santidad, amén, apartada de las inmundicias de la tierra, del pecado de la tierra, para participar de esta ofrenda, amén. Ni sin bautizarte, amén, ni estando en un doble casamiento, que te casaste y tu primer esposo o la primera esposa sigan vivos, no puede participar. Son pecados delante de Dios. El adulterio es un pecado delante de Dios. La fornicación, si estás en fornicación y no te has casado, estás en pecado delante de Dios. Amén. Y así los distintos pecados que hay. Amén. No puedes participar si no estás en santidad. Tienes que estar ya confesado tu pecado, bautizado. Amén. Y tienes que llevar una vida en santidad, apartado de todas las cosas que le pertenecen al enemigo en esta tierra. Amén. De las inmundicias del pecado en esta tierra. Amén. Sin santidad no puedes participar de ella. ¿Cómo sabes que estás en santidad? Por las cosas que te estoy explicando, por las mismas escrituras. Los adúlteros no pueden participar. Amén. De la cena. No pueden participar si estás robando, si estás estafando, si estás mintiendo, si estás practicando cualquier pecado que estés, o cualquier obra de la carne que estés practicando, división, contienda, cualquier pecado que estés practicando, no puedes. No estás en santidad para participar de ella. Tienes que estar en santidad. Y la santidad no es algo, santidad. La santidad no es la ropa. Amén. Sí que debemos de vestir bien, decorosamente. Siempre hay que vestir bien, decorosamente, con pudor y modestia. Pero hay personas que pueden estar vistiendo bien, amén, y tienen pecado. Pueden estar estafando, pueden estar mintiendo, pueden estar robando, pueden estar con un segundo matrimonio. Pueden estar, y el primer esposo estar vivo, amén, pueden estar en contienda, en divisiones, y eso no es santidad, amén, eso no es santidad, amén. O sea, ya ve que no es por la ropa, pero sí la ropa es importante, vestirse bien, con pudor y modestia, Entonces, sin santidad no puedes participar de la cena del Señor, amén. Pero no me refiero a una santidad religiosa, una santidad de ropa. Amén, que te tengan que ver con la ropa para que te puedan aceptar para participar de la cena del Señor. No me refiero a eso, pero sí hay que vestir con pudor y modestia, Pudor y modestia, amén. Sino que es una santidad de todos los pecados y la inmundicia de la tierra, amén. Ahora ya vamos a salir de preguntas y respuestas y vamos a entrar a mi experiencia con el vino que me dieron en una iglesia. ¿Qué experiencia tuve con el vino que me dieron en una iglesia? Yo fui a una iglesia, amén. Que en esta iglesia el vino que me dieron a la hora de la cena del Señor, amén, fue un vino, perdón, fue un vino que era, aquí en España se le llama chupito, amén, no sé cómo se le pueda llamar en otros países, pero en España se le llama chupito. Significa que cuando tú vas a un restaurante y termina tu comida, no todos, pero sí muchos tienen esa cortesía, agarran y te dan un vasito pequeñito, así, pequeñito, como el que se le da en la Santa Cena, pero de cristal. Y ahí se te pone un chupito de lo que tú quieras. Un chupito significa un licor, amén. Licor dulce, pero con alcohol, amén. Ya sea de pera, de manzana, de uva, de hierbas. Hay muchísimas cosas por lo cual te pueden dar un chupito. Esto es un chupito. Entonces, esa cena que me dieron en ese lugar, amén, que yo participé de ella, que fue la última vez que ya no volví a ese lugar, fue el vino que me dieron, amén, fue un chupito, amén. ¿Qué significa chupito? Que tenía alcohol. Yo sentí el dulce y el alcohol, y el alcohol lo sentí como se me fue aquí. ¿Qué pasa? Que con el primer traguín que yo me di, yo lo sentí el alcohol. ¿Por qué? Porque yo no me crié dentro del evangelio, yo vengo de la calle, amén. Entonces, como yo en los restaurantes, un chupito, el alcohol como que se te queda ahí. Entonces, cuando yo vine de la iglesia y en esa tarde yo sentía el alcohol en mi cabeza, o sea, Dios hasta permitió para yo dar testimonio y que participara de ese lugar por última vez, de ir a ese lugar por última vez, porque esa iglesia no estaba en santidad, pero yo era más nueva. Y el Señor permitió que el alcohol lo tuviera ahí, y yo decía, cuando yo me tomé el primer traguín, yo decía, Dios mío, pero tiene alcohol, y yo no sabía qué hacer. Y al no saber qué hacer, o sea, todos ahí
Y yo no quiero esto tiene alcohol. No, vosotros habéis comprado un licor de uva. O sea, yo no sabía qué hacer. Para mí era una falta de respeto yo hacer eso. Eso tiene alcohol, yo no voy a tomar eso, ir a la basura y tirarlo. Para mí era una falta de respeto. ¿Qué yo hice? Yo me lo tragué como pude, pero el alcohol se me quedó ahí porque yo, como les digo, no nací en el Evangelio, vengo de la calle y yo sé lo que es el alcohol. Yo no era una bebedora, gracias al Señor, yo no fui una bebedora. Yo tuve tiempo de beber, amén, como puede tener una persona tiempo que bebe, pero no que está sumergida en el alcohol, gracias al Señor. Cuando estuve en el mundo no estuve sumergida en el alcohol, pero el poco alcohol que tomaba, o cuando tocaban fiesta y tomaba alcohol, pues sé lo que es el alcohol y sé cómo el alcohol se te queda a la cabecilla mareadita y sé cómo te da un toque. Y me dio ese toque, yo me pasé la tarde entera y ya terminando la tarde a mí me dolió la cabeza. ¿Por qué? Porque yo, aunque era nueva, yo tenía ya mucho tiempo que yo me había convertido y era mucho tiempo que yo no había bebido alcohol jamás en mi vida ya. Ya yo el alcohol no lo había probado. No sé cuánto tiempo ya había pasado que ya yo había dejado, que ya me había convertido, no sé si había pasado, quizá había pasado 1 año y pico, así, o casi 2 años, o quizá 2 años. Pero imagínense todo este tiempo que tú no habías vuelto a tomar nada de alcohol y lo tomas en un chupito. El chupito, o sea, el vino de la cena en esa iglesia, de la cena del Señor, así participé yo de ella. ¿Y qué yo hice desde ese día? Entendí de parte de Dios que me tenía que apartar de ese lugar. Que me tenía que apartar, o sea, entendí que no más. Incluso, bueno, ya eso es otro testimonio. El Señor trató con mi vida y yo ya no volví ni a ese lugar ni a otros así. Amén. Entonces, el vino tiene que ser dulce. Amén. Esta experiencia viví, es un zumo de uva. Los hijos de Dios no toman alcohol. Amén. No puedes comprar un vino con alcohol, un licor y darlo en la iglesia de Santa Cena. No puedes hacer eso. A mí me ocurrió y yo sentí mi toque de alcohol, yo sentí mi cabecita de alcohol y por la noche sentí mi dolor de cabeza porque Dios hizo que me doliera la cabeza para que vea que yo había hecho mal. Amén. A Dios no hay nada que se le puede escapar, pero también Dios vio que yo no me sentí bien y que yo le pedí perdón a Dios y que yo le dije a Dios que yo no sabía qué hacer. Amén. Que no sabía qué hacer delante de todos ahí reunidos con la copita y bebiendo, no sabía qué hacer, yo era nueva. Amén. Por eso hay que leer las escrituras para que nadie te engañe. Amén. Hay que leer las escrituras. Amén. Esa fue mi experiencia en una iglesia donde a mí se me dio el vino que llevaba alcohol, un licor. Amén. ¿Cómo lo sé que era licor? Porque yo no me crié en el Evangelio y yo bebía alcohol cuando estaba en el mundo y yo sé cómo el alcohol te pega. Amén. Otra experiencia que voy a contar, mi experiencia cuando me dejaron fuera de participar en la Cena del Señor. Otra experiencia, yo tuve una experiencia que viví cuando me dejaron fuera de la Cena del Señor. ¿Qué pasa? Amén. Cuando yo fui a esa iglesia, amén, yo llevaba, no sé cuánto tiempo llevaba, creo que llevaba menos de 2 años convertida, amén, pero yo fui a una iglesia que para mí era santa. ¿Por qué? Por la apariencia, por la ropa, por lo que yo veía como su comportamiento. Y para mí esa era la iglesia ya perfecta, donde ya Dios me dejaba, ¿no? Santa, santa. ¿Qué pasó? Cuando ellos, el pastor y la pastora, cuando fueron a dar la cena, dijeron, la cena no es para todo el mundo, no todo el mundo puede participar de ella, y explicaron unas cuantas cosas. Amén. ¿Qué pasa? Yo llevaba casi cerca de 2 años, creo, en el Evangelio. Amén. 1 año y pico largo llevaba. ¿Qué pasa? Yo en ese año y pico ya yo había dejado todo lo que ya Dios le va mostrando que lo tiene que dejar. O sea, la inmundicia, me había bautizado, o sea, estaba ya vistiendo con ropa decorosa, dentro de lo que cabía. Quizá usaba una ropa más corta que ahora porque me parecía que era larga, pero tampoco la usaba cortitita como la usaba antes. Amén. Pero ahí iba santificándome, había un esfuerzo, una búsqueda, ayuno. Había un esfuerzo de mi parte. Estas personas no me conocían. Cuando dieron la cena del Señor, esta cena no la puede usar todo el mundo. ¿Qué tal y qué tal? Esto no es para todo el mundo, esto es... Yo me había preparado para esa cena. Amén. Para esa cena. Yo fui con mi vestido, haciendo mi esfuerzo, comprándome ya mi ropa adecuada, mi vestido largo ya. Había comenzado a comprar más vestido largo. Y fui yo estaba viviendo en santidad, o sea, yo no estaba en pecado, amén. Delante de Dios no estaba en pecado, amén. Pero para ellos, a su vista, yo todavía no arrastraba la farda,
la blusa no me la ponía por aquí y el cuello no me apretaba aquí. Entonces yo para ellos no estaba en santidad. Amén, porque ellos veían lo que está delante, pero no veían lo que Dios llevaba haciendo conmigo dentro de un año y pico largo. De dónde Dios me había sacado, amén. Todo lo que ya yo había dejado, amén. Y cuando le digo que había dejado maquillajes, pantalones, o sea, es un sinnúmero, todo lo que tú vas dejando poco a poco. Un año y pico largo ya has dejado mucho, ¿eh? Y yo iba a participar de la cena y cuando voy a participar de la cena yo considero que estoy bien delante de Dios porque examino todos los puntos que pueda tener. Amén. Mi vestido no arrastraba la iglesia, pero pasaba de la rodilla casi a los tobillos, no llegaba a los tobillos, pero casi a los tobillos. Entonces yo me consideraba y estaba vistiendo con pudor y modestia. ¿Qué hicieron estas personas? En esta iglesia les voy a decir cuántas personas habían. El pastor y la pastora estaban tres jóvenes, dos chicas jóvenes, un chico joven. Estaba una señora y una chica media joven, ¿no? Y estaba yo y otra chica, amén, éramos pocas personas. Ella dio el sermón, explicó las cosas y yo voy a participar porque, como le digo, es un año y pico largo que yo llevo en mi proceso santificándome. Y me encontraba bien delante de Dios, aunque no arrastrara el vestido, ni mi camiseta fuera por aquí arriba, ni mi manga por aquí. Yo me consideraba bien delante de Dios. Pues cuando agarraron y se pusieron de rodillas, hicieron la oración, el pastor y la pastora se pusieron de rodillas, se levantaron y le dieron la cena, ellos dos, y la señora que era más mayor, y la chica que era un poco joven, pero no tan joven, en una edad media, ellos 4. Y a las 2 jóvenes, a una señora que estaba conmigo y a un chico, ni no miraron, se lo comieron, o sea, sirvieron 4 copitas y ellos mismos se sintieron santos, ellos mismos se sintieron que ellos eran los únicos perfectos, ni me dieron la opción de que yo dijera, puedo participar de ella, yo estoy en santidad, yo estoy bien delante de Dios, yo no estoy recasada, no tengo marido, no estoy haciendo esto o lo otro, no me preguntaron nada ni a la señora, nos miramos así y nos quedamos así. Nos miramos así y nos quedamos así. No nos preguntaron nada. Ya para ellos, ni la señora, ni yo, ni las 2 jóvenes, ni el joven estaban bien delante de Dios. Solo estaba bien la pastora, el pastor, la señora y la otra chica de mediana edad. O sea, ya está. Solo ellos. Esto me ocurrió. Esto fue para mí desastroso. Se me cayó el corazón porque yo estaba preparándome para esa cena. Yo estaba orando al Señor, yo estaba tan contenta, yo estaba comprándome ya vestido más largo, mi vestido ya iban más largo, ya iban más a los pies, mis mangas ya no iban por aquí, ya mis mangas iban más largas, todo eso yo estaba haciendo y me dejaron fuera. Y yo nada más le dije al Señor en esa iglesia, cuando yo vi eso, que me diera fuerza porque me estaba derrotando. No me dieron la opción de que yo dijera, puedo, porque cada uno se tiene que probar a sí mismo. O sea, ¿qué hicieron estas personas? Lo que yo dije antes, la cena no se prohíbe, no se puede prohibir, no se prohíbe. Tú le das la palabra y si esa persona está mal, cuando tú le pases la bandeja, ella no la va a aceptar. Si está mal, le pasa la bandeja, no la va a aceptar, pero ya tú le diste la palabra. Pero cuando tú no sabes si esa persona está bien o está mal, y tú en el altar 4 copas, solo 4 personas santas y el resto no son santos cuando no me conocían. Eso viví yo y se me cayó el alma. Se me cayó el alma con todo. El siguiente domingo volví y estaban celebrando. No volví, porque ese día incluso celebraron hasta el Día de la Madre. Y dije, bueno, hasta el Día de la Madre celebran que es una fiesta pagana. Y a mí me dejan fuera de una cena sin darme el derecho a tomarla, yo que me estoy cuidando un año y pico largo ya. Y el Día de la Madre celebran, que es una fiesta pagana. O sea, que una fiesta pagana tiene derecho a entrar a ese altar y yo no podía participar de la cena del Señor con un año y pico largo en santidad.
dedicada ahí con el Señor. Y una fiesta del mundo se celebra en el altar. No volví. Sentí de parte de Dios que ahí no estaba Dios y así mismo fue. Esa iglesia se desbarató. Esa iglesia se desbarató. Ellos se separaron. Ese pastor y esa pastora hicieron así. Una chica y un chico fornicaron. Hubo embarazo. Otra se fue a su mundo. De otra se fue por otro lado y de otra no sé. Y esa persona que hizo eso, la pastora, la que era como así, como más líder, más la cabeza, eso se fue a nada. Entonces, lo que yo sentí ese día y lo que ellos hicieron conmigo fue injusto y fue pecado y ellos estaban en pecado. Porque mira cómo esa iglesia se desbarató. No se desbarató por eso, no. Se desbarató porque ya iba para desbaratarse. ¿Por qué ya iba para desbaratarse? Porque esa persona tenían la apariencia de iglesia por la ropa, pero sus corazones no estaban bien delante de Dios. Que me alegro de eso. Claro que uno no se va a alegrar de eso, pero uno también se da cuenta de que mira, yo no estuve mal en irme de ese lugar. En ese lugar estaba mal, la cosa estaba mal, solo era la ropa. Y de eso sí que me alegro de decir, mira, el Señor me permitió vivir esta experiencia, solo era la ropa, ahí no estaba Jesús, ahí no estaba el Espíritu Santo de Dios, solo era la ropa. Hay que tener cuidado, hay lugares que solo está la ropa, ¿eh? Amén. A ver, otra experiencia. Mi experiencia, pues ya le conté, mi experiencia es cuando yo estuve en esa iglesia, amén, que ocurrió eso, yo fui a otra iglesia, me invitaron a otra y me fui a otra. Entonces, en esa iglesia estaba yo con mi vestido, que ya yo me iba comprando mi vestido más largo y todo eso. Entonces anunciaron Santa Cena. Y cuando anunciaron la cena del Señor, ¿sabe lo que yo dije? Dios mío, yo sé que no soy digna, hasta me dan ganas de emocionarme. O sea, casi como que me emociono. Porque yo dije, Dios mío, yo por lo que me había sucedido en la otra, yo dije, Dios mío, yo sé que no soy digna de tomarla porque no llevo tanto tiempo y la gente tiene que ser muy santa para tomarla. Ese próximo domingo. La gente tiene que ser muy santa para tomarla y yo sé que todavía no estoy ahí, pero te doy la gracia por permitirme estar aquí en la palabra y ver la Santa Cena, aunque sea verla, lo bonito que es, cómo todos participan. ¿Y sabes qué? Que cuando dijeron, pasen todos a la Santa Cena, pase todo el que quiera participar de la Santa Cena. Dieron la palabra y dijeron, pase todo el que quiera participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor. ¿Sabes qué yo hice? Pasé. Y le di tanta gracia al Señor porque yo me sentía tan limpia delante de Él, caminando en sus caminos, apartándome de todo lo que a Él no le agradaba. Y el Señor me sorprendió. ¿Por qué? Porque me negaron la cena en una iglesia que se consideraba tan santa que esa iglesia no existe, que estaba mal y fue a peor. Y en esa iglesia que yo quizá no la veía con tanta santidad, no me negaron la cena. Pero no significa que no me la negaran porque no estaba como con tanta santidad. No significa eso. Significa que el Señor vio mi sacrificio en la otra. Y el Señor me permitió ir a ese lugar y participar de esa cena. Señor, de Dios tú no te vas a burlar. No te permitieron participar de esa cena. Y yo sé el sacrificio que tú llevas conmigo. Yo sé la búsqueda, yo sé tu ayuno. Yo sé cómo te esfuerzas en comprar ropas decentes, con pudor. Yo sé cómo te has apartado de todo. Y el Señor usó a alguien para que yo fuera a esa iglesia de visita y allí se estaba preparando la cena. Y allí me comí mi cena, participé de mi cena, participé de la ofrenda al Señor. Y claro, me emociono. Me emociono porque fue horrible cuando nos dejaron a los otros ahí sin ni siquiera decirnos, ¿te encuentras bien delante de Dios? ¿Quieres participar? ¿O crees que deberías esperar un poco más? No, nos dejaron ahí, se arrodillaron, hicieron su oración y se lo tomaron ellos. 4 vasitos prepararon para ellos, los únicos santos. Una iglesia que estaba mal y que hoy no existe porque estaba mal.
porque ahí estaban mal todos. Yo creo que cuando vine a ver, la única que estaba bien ahí quizá era yo, porque yo llevaba, fue algo intenso la búsqueda que yo he tenido en el Señor, intensa apartándome de todo. Y en esa iglesia el próximo domingo que me invitan, me voy y mira, le dije al Señor que yo era conforme, que yo sabía que seguramente yo no era digna todavía porque yo no tenía tanta santidad. Pasen todo, pasé yo también. Jamás volví a dejar de participar en la cena del Señor. Jamás. A mí nadie me va a quitar mi derecho como hija de Dios. Si yo estoy bien delante de Dios, si yo estoy pagando el precio delante de Dios, que yo deje de participar de esta ofrenda del nuevo pacto en su sangre. Jamás nadie me lo va a prohibir. Jamás. Solo Dios lo puede hacer. Y Él a mí no me lo ha prohibido. Porque yo me limpio y me santifico cada día más. Que dice el Señor en su palabra, el que es santo santifíquese más, el que es puro busque más. Amén. Eso fue por mi corta experiencia que esos pastores me hicieron eso a mí. Pero mira hoy cómo están. No existe esa iglesia, no existe ese matrimonio. Salieron en pecado las personas de ahí. Y yo continúo en el Señor. Yo continúo en el Señor. No le he fallado al Señor y le pido al Señor que me permita no fallarle porque yo sé lo que es estar en el mundo y yo no quiero volver al mundo nunca más. Yo sufrí mucho en el mundo y yo no quiero volver al mundo nunca más. Pero si estás en un lugar así, donde se te predica la santidad por la ropa, por la apariencia que vean en ti y no el corazón, y no se te da la palabra tal cual se te tiene que dar, habla con el Señor y que el Señor te muestre un lugar donde ir. No dejes de participar de esta ofrenda, de este acto tan bonito en memoria del Señor, en memoria de lo que Él hizo por nosotros, de cómo Él murió por nuestros pecados, de este nuevo pacto en su sangre, de ser parte de este pacto, de estar en su gracia, de unirte al cuerpo por medio del pan, que es la cena, que somos nosotros. No dejes de hacerlo. Amén. Si te encuentras en un lugar así, habla con el Señor y busca un lugar que Él te pueda dar, que Él te lo va a dar. Mira cómo a mí me recompensó el próximo domingo en una iglesia donde yo hablé con Él y le dije, Señor, yo sé que pasen todo lo que quieran. A mí no me prohibieron. Nunca, eso sí, que nunca volví a caer en una trampa así. Yo soy santa. Y, bueno, voy a aprovechar para contar esta experiencia pequeña. Después de ese lugar, yo fui a otro lugar más adelante, por otras cosas que sucedían ahí. Fui a otro lugar y resulta que ahí me quisieron amedrentar la cabeza. Comenzaron con la misma palabra de que si usted no a cualquiera puede participar de eso, si usted no está en santidad, si usted esto, no. Y se reunieron como el grupito que iban a participar, mira, y pasaron como 10. Y una iglesia llena, 10 como pasaron, y el resto todos sentados. Y sabe que esa palabra me trabajaba, y más con lo que había pasado en esa iglesia. Pero el Señor usó la vida de una persona, porque esa chica me dijo, no te lleves de lo que digan. No te lleves de lo que digan. Tú sabes cómo estás delante del Señor. Tú sabes si estás andando en santidad. Tú sabes todo lo que tú has dejado por el Señor. Es la sangre del Señor, es el pan del Señor. No deje de pasar. Y se levantaron como 10 y la iglesia entera sentada. O sea, la iglesia entera estaba en pecado. La iglesia entera era adúltera, era estafadora, era engañadora, robaba, mentía, estaban recazadas, los niños así que de ciertas edades. O sea, la iglesia entera en pecado, como 10 personas adelante. El pastor, la pastora y como 10 personas. La iglesia entera, eso es mentira. Una iglesia entera no está la iglesia entera en pecado. Ahí algo está pasando mal. Y ¿sabes qué hice? Pasé. Pero me sentí un poco cohibida, Me sentí un poco cohibida porque llevaban como un poco al ritmo de esa iglesia tan santa. Y pasé, y cuando ellos me vieron que pasé, claro que se dieron cuenta, como quien dice, esta va a pasar, porque cuando uno es más nuevo, uno se le nota que es más nuevo, ¿no? Ya yo ahí estaría cerca de los 2 años ya. Y me quedé ahí mismo, me uní al cuerpo y me tomé mi cena. Yo dije, nunca más vuelvo yo a esa palabra trabajó dentro de mí. Tú sabes cómo estás con el Señor. Yo no estaba en fornicación, no estaba en adulterio. Yo no robaba, yo no estafaba, yo no hablaba mentira. Yo me había apartado de las inmundicias de la tierra porque yo tenía que quedarme parada. Pero estuve a punto como de pararme, como cohibida por tantas cosas, porque te cohíben la mente con tantas cosas.
Y los únicos perfectos son ellos. Y resulta que delante de Dios, como Dios saque cuenta, los que están mal son ellos. Y el resto, cuando viene a ver que se quedó sentado, cuando viene a ver está bien y por una pequeñez se queda pensando que está mal. Esa fue mi experiencia. Déjame ver si tengo otra experiencia. Vale, mi otra experiencia con la cena de los niños, ya le conté que los niños se les enseña desde pequeños una ofrenda al Señor, que ellos participen de esta ofrenda, de la sangre del Señor, de la vida del Señor, amén. Ya les he explicado el tema de los niños y que fui a iglesia donde a los niños le dieron la cena y fui a otras donde los niños no se la dieron, lo que quizá no me gusta donde esas que las dieron quizás sea que quizá no se les explique tanto, no se les instruya tanto y a los niños antes de darle a participar hay que instruirlo bien, hay que instruirlo porque dice el Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que instruirlo bien, hablarle bien, explicarle las cosas, por qué se hacen y todo eso, amén. Y en otras pues que no, que los niños fuera, pero los niños ahí de lunes a lunes cogiendo la palabra, de lunes a lunes tocando el piano, cantando y haciendo un montón de cosas y niños fuera. O sea, eso está mal delante de Dios. Ya les he explicado, amén. Y bueno, yo creo que ya hasta aquí nos quedamos en la tercera parte, institución de la Cena del Señor, amén. Yo espero que hayan sido edificados de parte de Dios. Si usted tiene duda, la palabra, oración y ayuno, amén, pague el precio. No salga por ahí a preguntar, siempre lo aconsejo porque el enemigo engaña a la gente diciéndole tantas cosas. Lo mejor es que usted tenga una relación con el Espíritu Santo de Dios y sea el Espíritu Santo de Dios despojándole de toda duda y de toda inquietud que usted pueda tener. Yo he hecho este estudio por la misericordia de Dios, Dios lo ha puesto en mi corazón. El Señor es el que convence, el Espíritu Santo de Dios es el que convence al hombre. Por la palabra yo le he dado, he explicado todos los puntos, vea las tres partes. Si usted tiene duda, vuelva a repetir las tres partes, métase con el Señor, amén. No vaya a preguntar, ¿es verdad? Mira lo que dice aquella, no, porque usted puede estar hasta blasfemando, amén, en contra de alguien que Dios lo está usando, de alguien que Dios lo ha instruido para instruir a otros, amén. Entonces, volveré cuando el Señor me haga sentir con que debo de volver, ya sea con un estudio, con una enseñanza o algo que el Señor me haga sentir que lo haga o que yo quiera hacer algo en el canal de la mujer que soy, ¿no? Que siempre que el Señor me lo permita. Me ha gustado mucho este estudio, poder impartirlo, que el Señor me haya usado como un vaso, como un instrumento para su gloria, para su honra. Me ha gustado mucho que el Señor me haya usado para impartirlo, porque hemos tocado muchos puntos que no se tocan, amén, y lo que el Señor me ha dado es lo que he dado, amén. A mí me gusta dar lo que el Señor, me gusta dar lo que el Señor me dé. A mí no me gusta dar de mí, de la mujer que soy yo no te voy a dar nada, pero lo que Dios ponga de mí, dentro de mí, eso es lo que yo te voy a dar. Yo soy una persona, amén, la mujer que soy es una persona que le gusta compartir lo que Dios le da, le gusta compartirlo, amén. Entonces yo me he sentido bien en lo que Dios me ha dado, compartirlo con vosotros, amén. Los que son nuevos, vamos poco a poco, los que son viejos, pues van más asimilados. El evangelio no es por años, hay muchas personas que tienen hasta 20 años de evangelio y están mal, viven una vida, un evangelio erróneo, amén. No es por años, es por búsqueda, la búsqueda que usted ponga en el Señor, amén, la misericordia del Señor delante de usted, amén. Que Dios bendiga toda aquella vida que vaya a entrar a escuchar estas tres partes de la institución de la Cena del Señor, amén. Que Dios bendiga toda vida. Les digo nuevamente, amén, que me siento muy agradecida de parte del Señor que me haya usado como un vaso para dar este estudio, porque lo considero muy importante. Todo lo del Señor es importante, pero este estudio es muy importante, amén. Todos son muy importantes, pero es muy importante, amén. Bueno, si le ha gustado, si se ha sentido edificado de parte de Dios, si usted ha sentido que la mujer que soy está aquí puesta de parte de Dios en este canal, amén, pues suscríbase a mi canal, dele like, comente, dele a la campanita, amén, toque la campanita, amén, compártalo con alguien que necesita escuchar esta palabra como usted también la está escuchando, amén, para edificación de aquella vida que el Señor tenga destinada a que escuchen el mensaje, y también para que crezcamos juntos en el canal. Yo soy nueva en las redes, no tengo tanto tiempo, amén. Y el Señor me ha permitido tener este canal para ir impartiendo lo que Él me permite impartir, lo que Él me permita, lo que Él ponga en mi corazón. Amén.
Entonces, cuando usted se suscribe o le da like o comenta, si tiene que comentar, si tiene alguna duda, si está en mí, si el Dios pone la respuesta en mí, yo la responderé de acuerdo a como el Señor ponga la respuesta en mí. Amén. Si le digo, usted tiene que meterse con el Señor y tiene que ser entre usted y el Señor, yo lo voy a hacer porque algo que me caracteriza es que soy real. Amén. Una mujer real en YouTube, así es la mujer que soy. Entonces, cuando usted cuando usted pues le da like o se suscribe o comparte, lo está haciendo para edificación de otra vida que usted ve que necesita ese estudio y también para la obra del Señor, para que crezcamos juntos en el Señor. Amén. Yo no necesito que se suscriban miles. Amén. Porque yo lo que hago lo hago para Dios. El Señor traerá la vida a este canal que tienen que venir. Amén. El Señor buscará a aquella persona que necesitan conocer la verdad y que están metidos en lugares donde no se predica su verdad, donde no se predica guiado por el Espíritu Santo de Dios. El Señor lo traerá a este canal, igual que los lleva a otros canales que también son verdaderos. Amén. Y yo lo que hago lo hago para Dios y para Él estoy. Amén. Así que Dios bendiga y ya volvemos cuando el Señor me lo haga sentir, cuando el Señor me lo ponga. Dios les bendiga a todos. Amén. Y nada, hasta la próxima.